Hoy fue tendencia mundial en Twitter un artículo que informaba del deceso del magnate húngaro George Soros y causó furor en el resto de las principales plataformas digitales. El texto consignaba que el famosísimo especulador financiero y lobista político que reside en los Estados Unidos había sufrido un ataque al corazón en su mansión ubicada en la localidad neoyorquina de Bedford. Unas 20 millones de personas compartieron enlaces sobre este tema en sus respectivas cuentas. El fin del hombre que se hizo famoso por quebrar él solo al Banco de Inglaterra a comienzos de los 90 y que 30 años más tarde se convertiría en el principal financista del Partido Demócrata, de los movimientos feministas, de numerosas causas ecológicas y, paradójicamente, de iniciativas de regulación y control de la opinión pública. Todo esto en un contexto en el cual se lo había visto bastante desmejorado en las más recientes conferencias que brindó en público. Good evening, everyone. Y mientras que a su vez se hace más y más conocido su principal heredero, el sucesor al frente de las emblemáticas Open Society Foundations. Me refiero, claro, a su hijo menor, el historiador de Harvard Alexander Soros, que recientemente protagonizó una sonada controversia tras saberse que visitó 14 veces la Casa Blanca desde el comienzo del gobierno de Joe Biden, reuniéndose con una inusitada frecuencia tanto con el presidente en el despacho oval como con altos cargos militares y funcionarios de primer rango, incluyendo ni más ni menos que al secretario de Estado Antony Blinken. Pero mientras esta enorme cantidad de internautas, inclusive algunos medios alternativos, estaban anunciando la sucesión al frente de uno de los principales imperios progresistas, del cual emanan permanentemente políticas públicas que buscan moldear la sociedad, ya sea en Estados Unidos, Europa o América Latina, fue el propio George Soros quien desde su cuenta de Twitter echó por tierra la versión, que carecía por completo de fundamento. Cito: "Los rumores de que tuve un ataque al corazón son completamente falsos. Estoy vivo y saludable". Y le faltó agregar porque si el propio Soros se hubiera propuesto un experimento social al estilo de Orson Welles y su Guerra de los Mundos para evaluar la reacción del público ante su presunto fallecimiento, la tarea habría sido de sobra satisfactoria. Aunque por supuesto también es muy probable que este sea un ejemplo más de los alcances de la desinformación, mientras ocurren noticias reales, concretas, probadas, profundamente inquietantes y de inmensa importancia para todos nosotros, mientras casi nadie les presta atención y otros tantos se extravían en cortinas de humo. Hoy vamos a hablar de una de ellas. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Klaus Schwab, ese doble ingeniero, mecánico y social que todos conocemos por dirigir el Foro Económico Mundial, ha vuelto a obsequiarnos una declaración asombrosa, pronunciada como siempre con su característico acento alemán de villano de películas de James Bond, pero esta vez durante una entrevista en francés. Y como siempre ha quedado a la altura de la estatua del revolucionario comunista, Vladimir Lenin, que tiene en su oficina de Suiza. Escuchémoslo. Dans ce nouveau monde, on doit accepter une transparence, et je dirais même une transparence totale. Le secret bancaire, tout va être transparent. Et il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. Ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité, mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Bien, aunque algunas personas poco informadas sobre lo que ocurre en el mundo se lleven una sorpresa ante semejante sinceridad totalitaria, no es el caso de quienes siguen este canal. Hace años que expusimos cómo Schwab y sus secuaces hacen gala de que su querido Foro de Davos es una organización destinada a la planificación económica global. Un concepto netamente socialista y tecnocrático que no respeta ni contempla en lo más mínimo la libertad individual. Cuando Schwab habla de stakeholder capitalism, capitalismo de partes interesadas, una de sus frases favoritas, se refiere a un modelo de sociedad que es completamente opuesto al del mercado libre. Él habla de una pirámide donde una pequeña camarilla de magnates como él dirijan al resto de los estratos
datos. Le hace una vanguardia, cuyas ideas se ejecuten a través de políticos educados en su programa de jóvenes líderes, con un rol cada vez más técnico, rodeados a su vez de científicos y expertos en la misma sintonía ideológica, y finalmente imponiendo sus medidas sobre un rebaño indefenso y sumiso que seríamos nosotros, las personas de a pie, los que debemos conformarnos con el ya célebre lema de su discípula Ida Auken: no tendrás nada y serás feliz. Debemos no tener nada para que ellos tengan todo. Schwab, que junto a Bill Gates se adelantó casi proféticamente a la sopa china de 2020, organizando el famoso simulacro de la misma 40 días antes del primer brote en Wuhan, celebró la peste como una fabulosa oportunidad para su gran reinicio. Una propuesta de transformación ecológica y pobrista de la humanidad, por supuesto en clave autoritaria, que la quiere cada vez más regulada, controlada e incluso reducida para cumplir con las metas de su plan de subdesarrollo insostenible. Para ello es preciso de una gran narrativa que convenza a los damnificados de que es imprescindible hacer ese sacrificio. Y en palabras de su escritor de cabecera, el mentor político de Emmanuel Macron, Jacques Attali, son indispensables para ello los pánicos estructurantes, guerras, epidemias, hambrunas y crisis traumáticas que, según este intelectual orgánico de Davos, impulsan las transformaciones sociales más profundas de Occidente. En otras palabras, una gran operación terrorista, porque esa es la definición académica de terrorismo: generar o manipular pánico colectivo de los individuos para que hagan o dejen de hacer determinada cosa. En estos últimos 3 años hemos visto una implacable aplicación de todos estos principios maquiavélicos, aunque todavía no se ha espantado lo suficiente a la gente como para que acepte en forma generalizada las peculiares recetas del señor Schwab, como por ejemplo abandonar la carne de vaca, de cerdo, de pollo y de pescado y pasar a alimentarse con proteínas de insectos, o abandonar los vuelos de avión y los automóviles, reduciendo la capacidad de transporte de las personas al mínimo indispensable, y que a su vez esto lo administra el gobierno, emitiendo o denegando permisos a través de un registro de créditos de emisiones de carbono que cada uno de nosotros realiza, emulando al régimen de crédito social chino. Una nación que combina totalitarismo comunista y eficiencia corporativa, y que Schwab nunca ha tenido problema en poner como ejemplo de su sueño húmedo. The World Economic Forum has been involved in China since 1979, and we have been part of the development of this country now for nearly 30 years. I respect China's achievements, which are tremendous over the last over 40 years. I think it's a role model for many countries. The Chinese model is certainly a very attractive model for quite a number of countries. We have been part of the development of this country now for nearly 30 years. Probablemente la privacidad es uno de los mayores obstáculos que aún enfrenta esta cruzada. La de este caballero que literalmente fue alumno de la cátedra de Kissinger en Harvard y que aprendió de él a llevar paralelamente amistades íntimas con Biden, Xi Jinping, con Putin y con Zelensky, posicionándose así como el nuevo rey del lobby para cuyos alocados proyectos no existen fronteras. Bueno, no existen fronteras políticas, pero sí existen fronteras personales, y la privacidad es precisamente la más importante de todas. Pese a todas las herramientas de espionaje masivo que han surgido a partir del uso generalizado de tecnología como los smartphones o las redes sociales, Schwab apuesta por aniquilar los pocos reductos de autonomía que nos quedan. Por ejemplo, Martin Burnecker, del directorio del foro, ha insistido en que debe prohibirse el uso del papel para 2035, por supuesto con el pretexto de no deforestar, pese a que sus mentadas energías renovables, como los molinos
molinos de viento están acabando con más bosques que toda la industria papelera. Pero sobre aquel propósito declarado subyace la intención de arrebatarnos nuestras agendas privadas, las cartas manuscritas y los documentos físicos. Y no hace falta aclarar que esto beneficia al Leviatán, ese monstruo elitista que para poder mandar hasta en los aspectos más íntimos de nuestras rutinas precisa meterse hasta dentro de nuestro cerebro. De allí, el convencimiento de Schwab y de su aliado clave Bill Gates de suplantar los teléfonos móviles por tatuajes electrónicos que permitan controlar remotamente nuestra salud. Paso previo a otra propuesta cuyas investigaciones están en curso, que es la de programar el cerebro humano con computadora y microchips, la premisa fundadora de Google Brain o de Neuralink de Elon Musk. La búsqueda de la fusión hombre-máquina ha dejado de ser un capítulo del género ciencia ficción para pasar a convertirse en una prioridad de quienes están decididos a erradicar cualquier resquicio del libre albedrío que nos quede a los hombres. Algo que ya comenzó a gestarse a cuentagotas con la manipulación masiva que ejercen ciertos medios de comunicación. Y un ejemplo paradigmático es la CNN, una cadena que nació para inyectar ideas progresistas, mentiras obscenas sobre la realidad nacional e internacional, que ha crecido y se ha reproducido negociando con gobiernos aparentemente tan disímiles como el de Bill Clinton o la dictadura de Fidel Castro en Cuba, mientras su fundador Ted Turner decía a viva voz que hay que eliminar a miles de millones de personas, mientras acapara y acapara más tierra y más agua dulce en la Patagonia. Todo un caso. Les recomiendo muchísimo este documental que lanzamos la semana pasada. Realmente vale la pena. Estará al final de este para que puedan verlo. Pero bueno, lo que hoy dijo Schwab es que hay que aniquilar el secreto bancario. Y es bastante gracioso que lo diga un hombre que ha decidido vivir en la mayoría absoluta de su vida en Suiza, donde ha montado las reuniones anuales de su foro, en Davos. Pero el punto es que para que los impuestos confiscatorios puedan ejecutarse, el robo flagrante a nuestro patrimonio y a nuestra libertad pueda terminar de consagrarse y hacerse completamente efectivo, tanto el dinero físico como las escasas cláusulas favorables que quedan en algunos bancos y algunos paraísos fiscales para quien las pueda pagar, deben ser completamente eliminados. ¿Cuál es el sistema que propone Schwab? Bueno, lo venimos diciendo desde aquí con Nicolás Martínez Laje antes que nadie, o por lo menos desde el mismo tiempo que empezó a advertirlo el periodista económico español Lorenzo Ramírez. Y nos decían exagerados, locos, conspiranoicos, pero las CBDC hoy están en boca de todos, las monedas digitales de los bancos centrales que, a diferencia del dinero electrónico que ya existe, serían excluyentes, es decir, reemplazarían hasta el último billete circulante y se activarían o desactivarían con un clic que viene directamente desde el Estado, desde el Banco Central. Así que si tú no haces lo que Schwab quiere que hagas, puedes quedar imposibilitado hasta de comprar pan en la esquina de tu casa. Me parece muy sano que cada vez más personas se alarmen por este devenir oscurantista y neofeudalista que pretende estrangularnos y acabar con muchos de nosotros, en sentido figurado y no tan figurado. Ya era hora. De hecho, ya era terriblemente preocupante que no se hable más de estos temas. Pero lo último que quiero señalar es otro rico ejemplo de la doble vara que manejan estos magnates, que te dicen a ti que no tienes que tener miedo si no haces nada malo y que no hay nada que esconder. Lo mismo que podían decir los nazis, las dictaduras militares, los soviéticos, lo mismo que en gran medida cimentó la Patriot Act y otras medidas que aplastaron las garantías de los estadounidenses desde lo ocurrido en septiembre de 2001. Pero mientras tanto, ¿qué sucede cuando se les hace preguntas a ellos sobre sus asuntos controversiales, que son muchos más que los de cualquiera de nosotros? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un accionista de la Berkshire Hathaway, Peter Flaherty, cuestiona el uso filantrópico o ideológico de sus fondos por parte del CEO Warren Buffett, un miembro de Davos? ¿Y qué ocurre cuando se pregunta por los lazos con el siniestro Jeffrey Epstein del mejor amigo de Buffett, también accionista de la Berkshire Hathaway, Bill Gates, un hombre con varios asientos en el directorio y que por lo tanto afecta también a su propiedad privada? Bueno, se lo llevan arrastrado de la sala como si el criminal fuera Flaherty, en vez de aquellos que no tienen la menor capacidad de dar una respuesta mínimamente razonable a estas preguntas obvias que a estas alturas deberíamos hacernos todos, quienes estamos económicamente involucrados con estos patanes o quienes no, porque en cualquier caso somos su target, su objetivo. Nos tienen entre ceja y ceja. Pero
bueno, los invito a compartir este video en todas sus redes sociales, en WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook, mientras se pueda. Realmente es crucial que la mayor cantidad de personas posibles comiencen a cuestionarse sobre estos temas. También los invito a visitar mi documental de ayer sobre el patriarca Kirill, un personaje absolutamente siniestro, probablemente el líder religioso más corrupto de la actualidad y un aliado clave tanto de Putin como del Papa Francisco. Estamos hablando de alguien que no tiene reparos en vender a algunas de sus fieles más jovencitas, que vive en mansiones, rodeado de lujuria y codicia, que bendice guerras y mutilaciones y que por supuesto es encubierto y ayudado por el Ocupa del Vaticano, como no podría ser de otra forma. Así que te recomiendo muchísimo este documental y también el de la CNN que ya te mencioné. Los dos valen la pena, los estoy haciendo más cortos para que los puedan ver, poquito más de 1 hora cada uno de ellos, así que bienvenidos que los vean, que los compartan en todas sus redes al igual que este video y por supuesto que nos ayuden a sostener nuestro trabajo periodístico con un aporte desde tan solo $2 a través de la opción unirte de YouTube, Bitcoin, Mercado Pago si están en Argentina o Patreon. Y recuerden que en patreon.com/Nicolás Moraz, quienes nos apoyen desde $5 mensuales tienen acceso a videos, documentales y entrevistas exclusivas que no están disponibles para todo el público. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.